presentación es cortita, digamos, para explicarles cuál es el meollo del balance hídrico, de qué se trata cuando ustedes hagan algo sobre balance hídrico espacial. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer los balances cuando ustedes se encuentren en su vida profesional o si quieren, en su vida académica, cuando se trabajan con agua? El balance hídrico van a ser siempre modelos cuantitativos y cualitativos del ciclo hidrológico. O sea, siempre va a haber números y siempre va a haber alguien que va a tratar de explicar de forma cualitativa los balances. El balance siempre va a utilizar los balances hídricos una ley, que es la conservación de las masas. Entonces, la masa de agua en realidad, ¿no? La masa que entra de agua a un sistema es una cuenca, podría ser un sistema industrial o podría ser un sistema de riego, lo que sea. ¿Listo? Y esa misma masa de agua debería salir. Entonces, por eso buscar balancear las masas. ¿Qué componentes va a tener? Siempre un ingreso de agua, un egreso de agua, una diferencial de almacenamiento. A veces el agua se queda ahí adentro, no sale todo el agua que ingresa, pero debería haber un almacenamiento en algún lugar. ¿Listo? Este es un modelo conceptual para el balance. Entonces, nosotros tenemos como ingreso la precipitación. ¿Listo? Entonces son los ingresos si quieren al sistema, ¿no? La intercepción es un proceso. Nosotros tenemos una vegetación bastante grande y densa, entonces una buena cantidad de agua se queda en la parte superficial y es devuelta a la atmósfera por evaporación, o sea, antes de que llegue al suelo. Por eso a veces se discrimina este elemento. Parte de lo que se conoce como precipitación efectiva es la parte de lluvia que va a formar escorrentía, o sea, que va a escurrir en este momento. Una parte va a infiltrar al suelo y va a percolar, después penetra más adentro del suelo, conocido como percolación, y vamos a tener humedad en el suelo. Y como hemos hablado ayer, la humedad en el suelo disponible para las plantas va a estar entre estas dos curvas, ¿no? La capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Entonces, solamente dentro de esta margen, si quieren, de agua, entonces las plantas van a poder absorber esa misma agua para su desarrollo. Ese es otro modelito conceptual. Entonces van a encontrar en la literatura varios modelos conceptuales. Entonces no hay un solo sistema de hacer el balance hídrico, mucho menos espacial, mucho menos utilizando el SIC. Igual aquí tenemos precipitación como ingreso. ¿Qué es lo que sale? Evaporación o transpiración. Si extraemos agua superficial o subterránea, esto si tuviéramos pozos, ¿no? O tuviéramos explotación de agua, va a haber cierta escorrentía superficial, que es el agua que va a sobrar aquí. Va a haber migraciones, ¿no? En la matriz del suelo, migraciones superficiales, que por la pendiente podría pasar agua de un sistema más arriba a un sistema más abajo a través del suelo. ¿Listo? Y va a haber recarga de acuíferos, migraciones subterráneas también y exportaciones subterráneas. Por ejemplo, si tuviéramos un acuífero aquí, tuviéramos un pozo de este otro lado y estuviera extrayendo agua de este lado. Entonces ahí podríamos hablar de exportaciones subterráneas también. Es otro sistema, es el mismo ciclo hidrológico, es un balance al final, ¿no? Porque tenemos ingresos de agua por precipitación, tenemos egresos de agua que estaría por evapotranspiración, evaporación desde las superficies libres, evaporación desde la vegetación, evaporación desde terrenos de cultivo y algunos lugares donde nosotros no podemos discriminar, ¿no? Si es cultivo, si es plantación natural o lo que sea. Y tenemos también migraciones subsuperficiales, ¿no? O migraciones superficiales de agua también. Entonces, todas estas, cuando ustedes vean digamos, figuritas, el balance se conoce como un modelo conceptual, ¿no? Eso es un modelo conceptual, nada más. Una ecuación general de la conservación de masas, si ustedes quieren más o menos ya hacerlo numérico este modelo conceptual. Entonces, ¿qué necesitamos? La precipitación o lluvia como ingreso, ¿no? Entonces todos los ingresos van a ser positivos y los egresos van a estar como negativos. Entonces es ahí donde entran, si quieren, los números. Y va a ser la intercepción vegetal, ¿no?
cuestión, una cierta cantidad de litros por unidad de tiempo. Ese va a ser el escurrimiento superficial, ET, la evapotranspiración, PERC, la percolación profunda, y esta ecuación debería igualar a esto, a los cambios de almacenamiento en el tiempo. O sea, si nosotros tenemos ingresos y egresos, debe haber un delta de almacenamiento, ¿no?, por un delta de tiempo, y esa es la forma de, si quieren, balancear. Por eso se llama balance de ecuación. Estos cambios de almacenamiento en el agua deberían siempre igualar a los ingresos y egresos que están al otro lado de la ecuación. Entonces, de acuerdo con Rodríguez, existen varias etapas para poder desarrollar un modelo de balance hídrico. Bueno, la primera etapa va a ser un trabajo de campo, ¿no?, ¿dónde queremos hacer el balance? Entonces, ¿para qué?, ¿no? Entonces, identificar el lugar. Seleccionar qué modelo vamos a utilizar, ¿no?, porque hay modelos sencillitos. Por ejemplo, si vamos al trabajo de campo y no tenemos más información que precipitación y evaporación, pues podríamos restar, ¿no?, precipitación menos evaporación, porque no hay más datos, ¿no? Pero si sabemos que la vegetación juega un rol particular, especial, interesante, entonces deberíamos ver qué otro modelo se va a ajustar mejor a nuestra realidad. Luego, procesar nuestros datos, ¿no? Hemos seleccionado el modelo, entonces recolectamos datos y los procesamos. Hay que calibrar nuestros datos para que el modelo nos sirva. Y luego ver qué aplicaciones de resultado vamos a dar. Algunos balances, por ejemplo, para la implementación de, no sé, de producción de electricidad, entonces los balances van a estar orientados justamente a ver cuánta agua en exceso se genera y ver cuál será la pendiente para generar tanta electricidad. Otros modelos de balance nos van a ayudar a ver, por ejemplo, el agua del riego que yo puedo utilizar para un sistema que esté aguas abajo. Entonces, estos son, si quieren, la simplificación, ¿no?, un trabajo de campo, qué modelo vamos a aplicar, después qué datos vamos a procesar, los resultados de nuestro modelo, y después decir, muy bien, qué vamos a hacer con los recursos hídricos, ¿no?, a los tomadores de decisión hay que darles. Diferentes abstracciones pueden realizarse. Como les digo, puede haber un balance bien sencillo: precipitación, evapotranspiración, un balance sencillo. Y balances complejos van a incluir la intercepción, el tipo de suelo, la infiltración, percolación profunda, flujo superficial, la exportación de agua, importación de agua desde otro sistema, etc., ¿no? Entonces depende mucho de eso. ¿Cómo vamos a seleccionar nuestro modelo? Entonces tenemos que ver primero el objetivo del balance. Como les digo, hay varios objetivos que puede tener. El balance podría ser para planificación de defensivos, ¿no?, aguas abajo, ¿no?, cuánta agua en exceso tenemos que orientar con unos canales, o poner gaviones, o canalizar, lo que sea. O el objetivo podría ser un sistema de riego, o el objetivo podría ser, como les digo, producción de electricidad, o simplemente recreación. Entonces el balance nos va a ayudar a ver, ¿no?, qué objetivo vamos a tener. Y de acuerdo a nuestro objetivo, qué información meteorológica vamos a tener, y deberíamos tener una información confiable. Después, qué información biofísica necesitamos obtener para los cálculos de evaporación. Por ejemplo, a veces algunas fórmulas requieren de la radiación solar. Después, ¿cuál va a ser el tiempo de ejecución? Hay modelos de balance que dependiendo de la cantidad de datos, a veces se tarda un año en recolectar todos los datos, porque necesitamos agua, por ejemplo, la precipitación en época de lluvias, en época seca, temperatura, radiación, diferentes, ¿no? Entonces, si tengo un poco tiempo de ejecución, podré buscar datos históricos. Si tengo un tiempo de ejecución, digamos, relativamente bueno, ¿no?, un año, por ejemplo, 2 años, no sé, entonces podría realmente poner equipos, ¿no?, instrumentalizar la cuenca, ver quiénes son los beneficiarios para incluirlos siempre en el balance, ¿no? ¿Quién nos va a financiar? Es importante, porque dependiendo de la cantidad de dinero que a veces tengo que hacer todo con datos secundarios. Pero si tengo un buen financiamiento, entonces podría tener datos primarios propios de nuestra cuenca. Después, ¿quiénes van a venir al equipo de trabajo, ¿no?, la habilidad del equipo de trabajo? Necesitaremos agrónomos, biólogos, forestales, civiles, y cuáles serán nuestros costos al final. Entonces, para seleccionar el modelo no es tan fácil, ¿no? Hay modelos que son gratuitos, modelos que hay que pagar, como el Maggi, modelos gratuitos como el HMS. Entonces, dependiendo
existen balances puntuales, ¿no? Balances puntuales son balances que se hacen en un punto determinado, ¿no? Un punto, no están espacializados. Y los balances espaciales son los que vamos a utilizar con herramientas SIG, como los que vamos a hacer ahora un balance espacial para nuestro trabajo en la maestría. ¿Qué componentes vamos a tener? La precipitación. Ayer hemos hablado extensivamente de la precipitación, ¿no? Recuerden como definición cualquier hidrometeoro que llega a la superficie, no que se quede, tiene que llegar a la superficie del suelo para poder trabajar. Y hemos visto que se puede hacer un análisis temporal, un análisis espacial de este fenómeno. ¿Listo? Recuerden cómo analizar los datos de precipitación. Nosotros tenemos que ver si están primero completos, si están consistentes y son suficientemente largos en el tiempo. Si no están completos, habrá que rellenar. Si no son consistentes, habrá que arreglar las consistencias. Y si el tiempo es suficiente, tal vez con más de correlación con otras estaciones, podríamos trabajar con la curva masa también. ¿Listo? Entonces esto es un ejemplito de la precipitación. Entonces, ¿cómo podríamos analizar? Especialmente si tenemos cuencas de interés, podríamos hacer un mapa de precipitación o interpolación y podríamos obtener píxel a píxel la información de precipitación. ¿Listo? Entonces la precipitación en el tiempo, si quieren espacialmente sería eso, pero en el tiempo podríamos tener estas fluctuaciones de precipitación, ¿no? Para diferentes estaciones meteorológicas. Pues cada línea aquí representa una estación meteorológica. Vean que el comportamiento, si bien es similar, pero hay lugares donde algunas estaciones incluso son cercanas, no se comportan de manera igual, ¿no? En algún momento del año que las otras cuencas, ¿no? O las estaciones. Entonces hay que tener cierto cuidado. Otro de los datos, la temperatura, está directamente relacionada a la evaporación. Mientras más caliente sea un ambiente, más va a evaporar el agua. Eso es de lógica, si quieren. Entonces eso también va a influir en los modelos de balance. La temperatura sí tiene un patrón espacial complejo, porque no podríamos decir la temperatura en Santa Cruz ahorita es 40 grados. Depende de dónde tomas. Aquí adentro tenemos aire acondicionado, es diferente. No puedo decir que toda Santa Cruz es 40 grados. En algunos lugares tenemos vegetación, por ejemplo Curichi la Madre, los parques y cosas así. Entonces, incluso hasta 7 grados de diferencia se ha notado, ¿no? Con la temperatura. Entonces no podríamos decir que el patrón espacial es único. Existe algo que se conoce como gradiente térmico, dependiendo de la altura, ¿no? Nosotros vamos a tener un cambio a medida que vayamos subiendo en altura desde el suelo hacia arriba. Vamos a tener un gradiente que se conoce adiabático y vamos a reducir por cada kilómetro en altura, vamos a reducir 10 grados centígrados como promedio, ¿no? Listo, eso también es una distribución de la precipitación. Entonces, a partir de pocos datos a veces podemos distribuir por el gradiente adiabático si tenemos información de estaciones meteorológicas y un modelo de elevación. Podríamos decir, por regla de 3, calcular casi la distribución de la temperatura de acuerdo al gradiente adiabático o pseudoadiabático. Eso es lo que han hecho aquí en estas tres formas, en esas tres imágenes. La evapotranspiración, ¿no? Depende mucho de los modelos climáticos que utilicemos. Por ejemplo, la ecuación de Turk que vamos a utilizar ahora, y hay modelos que utilizan energía, ¿no? Modelos aerodinámicos, de energía, etcétera, como la ecuación de Pemo-Montit. Entonces la ecuación es un poquito, si bien es larguita, ¿no? Que tiene todos estos componentes, no está complicada de realizar si tenemos una estación meteorológica que ha medido lo básico, ¿no? Entonces tenemos la temperatura, la evapotranspiración es lo que queremos, ¿no? Está en base a la radiación, el flujo de calor del suelo, la temperatura media del aire, la presión de vapor de saturación irreal, es lo que se utiliza para calcular estos dos componentes, para calcular la humedad relativa. Entonces, si una estación mide humedad relativa, con seguridad tiene estos dos componentes de medición. Y algunas constantes, por ejemplo, dependen de la latitud. Por ejemplo, la constante psicométrica